Crear y mantener un buen sitio web no es tarea fácil. No hay manera correcta de diseñar una web, pero sí hay principios básicos que sí se deben mantener para conseguir que todos los usuarios lleguen a tu objetivo final, como por ejemplo, generar un lead o realizar una compra. Para conseguir este objetivo, debes ofrecerle al usuario una buena experiencia y, para ello, debes centrarte en él y asegurarte que encuentre lo que está buscando con los menores clics posibles, ya que lo que más valora un usuario es la sencillez. Por lo tanto, debes centrarte en cuál es la funcionalidad que tu producto aporta al usuario final. Podemos encontrar un magnífico ejemplo de usabilidad en el lanzamiento del iPhone el 29 de junio de 2007. La aparición de este dispositivo fue un hito en la industria del móvil, a pesar de no introducir ninguna tecnología nueva. La auténtica revolución de Apple fue la creación de una interfaz de usuario sencilla y amable para que el usuario simplificara enormemente el uso de los móviles. Steve Jobs supo humanizar la tecnología gracias a que la hizo más intuitiva, fácil y atractiva. En resumen, el objetivo de un buen diseño UX es ayudar al usuario a realizar de la forma más sencilla posible la tarea a la que está destinada tu web. Este debe ser tu primer paso y, antes de ponerte a diseñar, debes conocer en detalle las necesidades que debes satisfacer de tus usuarios finales, así como el uso que le van a dar. Para ello, apunta todas las acciones que te gustaría que tuviesen y crea una emoción para cada una de ellas. Por ejemplo, la primera vista de tu web debe causar impacto, curiosidad. La compra debe causar satisfacción. Tú eliges. Una vez tengas claras todas las acciones, el siguiente paso será crear un boceto rápido para definir la organización y el funcionamiento de las pantallas. Después, ya podrás crear un wireframe asegurándote de que cada funcionalidad no supere los 5 pasos. Una vez tengas todos estos pasos claros, lo siguiente será comenzar con el diseño, la programación y las pruebas de usuario. En todo este proceso debes tener muy en cuenta que Google cada vez valora más la usabilidad móvil, por lo tanto, primero piensa en la interfaz móvil y luego en la PC. El diseño web es la suma del diseño de la experiencia de usuario, el diseño de la interfaz, el diseño gráfico, la experiencia de cliente, las tendencias del momento y la creatividad. Hay que tener en cuenta que el diseño web se va a ver influido por las condiciones técnicas de la empresa y recursos que disponga el equipo. El éxito digital de una empresa dependerá de la interrelación de cada una de las partes. Esta metodología investiga la percepción y las sensaciones que genera el producto o servicio digital a través de las interacciones que realizan los usuarios con ellos mediante la usabilidad, el diseño visual, la investigación con usuarios, la interacción, la estrategia de contenidos y la arquitectura de la información. La usabilidad es una medida de lo bien que un usuario específico, en un contexto específico, puede utilizar un producto o diseño para lograr un objetivo definido, eficiente y satisfactorio. Un buen diseño de experiencia de usuario consiste en poner al usuario en primer lugar. Don Norman, cofundador de Norman Nielsen Group, junto a Jacob Nielsen y Bruce Tognastrini, escritor y profesor de ciencia cognitiva, fue uno de los pioneros en preocuparse de que los ordenadores pudieran ser una herramienta funcional para todo el mundo. Estudió el comportamiento humano ante ellos e investigó de qué manera podían ser más usables. En el siguiente vídeo podemos ver cómo define la usabilidad web. Hi, I'm Angie Lee, and I'm here at the UX conference in San Francisco. I got to ask Don Norman what he thinks about the term UX. Once upon a time, a very long time ago,
I was at Apple, and we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car. It's in this great big box. It doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, opening the box up and, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, an app, or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Our field is known for having confusing terms. Words or acronyms that sound similar and are related, but at the core mean different things. While subtle, these differences are important. The most common of these is the name of our field. User experience, UX, versus user interface, UI. What's the difference? Let's start with user experience, UX. User experience encompasses all aspects of the end user's interaction with the company, its services, its products. This means identifying and designing a solution that meets the needs of our users, regardless of medium, without fuss or bother. To do this, we must consider all aspects of the user's experience, from having the right information, to ease of use, to quick and concise customer help. This usually means collaborating across departments and merging the services of multiple disciplines: engineering, marketing, graphic or industrial design. Now let's distinguish between this total user experience, UX, from what specifically the user sees, the user interface, UI. User interface refers to the specific visual touchpoint or asset the user interacts with. Think the look, the feel, the interactivity of a digital product. UI is the cosmetics of the experience: typography, color, spacing, grids, icons, buttons. Now, of course, UI, how something looks or feels, plays a big role in UX. So let's think about it this way. Take a look at these 3 different cakes. Each has a different user interface. What you see, the icing, the shape, the decoration, this is all UI, the presentation. It's the look and the feel, even the visible cues or suggestions for interaction, like these dollops that insinuate 1 per slice, so 6 slices per this cake. If I turn each of these around and we take a look at the inside, this is our UX. It's the cake itself. It's the core of the experience. Whether or not the cake tastes good, delivers on expectations or needs, is fully baked, and then the quality of the ingredients. Now, UX and UI go hand in hand. As a UX designer conducts research, identifies the user's core needs, creates task flows, and works through prototypes, a UI designer may compose layouts, create a visual system, and build mock-ups. A cake would look naked without the icing, and the icing has no purpose without the cake. Si lo explicamos en otras palabras, ¿en qué silla elegirías sentarte? ¿En esta o esta? Esta.
UX no es algo que agregamos, sino que también depende de las emociones y sentimientos que crea una marca. Una vez aprendido qué es la experiencia de usuario, ¿qué relación tiene con otras metodologías como la experiencia de cliente o Customer Experience? Vamos a ver sus similitudes y diferencias. La experiencia de cliente o CX es la suma de todas las interacciones que tiene el cliente con la empresa. La experiencia de cliente tiene un alcance mayor a la experiencia de usuario. Esta disciplina estudia cómo se sienten los clientes con el producto, la atención al cliente, la publicidad, la reputación de marca, la experiencia de compra, la logística, la entrega y la postventa. Podemos decir que Customer Experience y User Experience se diferencian en lo siguiente. La primera metodología se concentra en el cliente y lo llevan departamentos como marketing y ventas, mientras que la segunda metodología mencionada se enfoca en el usuario final, persona que consume el producto o servicio, y los profesionales que gestionan la experiencia de usuario son más técnicos, psicólogos o diseñadores. Pero, ¿hay alguna diferencia entre el cliente y el usuario? En el mundo empresarial, ambos términos significan básicamente lo mismo. Lo principal es conocer el alcance y mejorar la experiencia tanto de usuarios como de clientes.
Veamos a continuación unos ejemplos. En este ejemplo tenemos una buena experiencia con el cliente con una mala experiencia de usuario. En este ejemplo, tenemos una buena experiencia de usuario con una mala experiencia con el cliente. Antes de entrar a profundizar sobre UX, es esencial conocer y definir qué diferencias y similitudes existen con el diseño de la interfaz o User Interface. ¿Son lo mismo? UX y UI son términos confusos y mal utilizados en el entorno empresarial. Vamos a explicar por qué. La interfaz de usuario o UI se define como un conjunto de pantallas, páginas y elementos visuales y acústicos como botones, formularios, sonidos, entre otros, que permiten a las personas interactuar con el producto o servicio digital. El diseño de interfaz se ha ido adaptando a los diferentes dispositivos a lo largo de los años. Dentro del diseño de interfaz se realizan las siguientes actividades: diseño visual y gráfico, diseño de interacción, el sistema de diseño y la definición de tipografías. ¿En qué se diferencia con la experiencia de usuario? La experiencia de usuario y el diseño de la interfaz siempre se complementan y en ningún momento se enfrentan. No habrá diseño sin identificar un propósito y viceversa. UI se centra en el producto, mientras que UX se centra en el usuario y el viaje que realiza a través de dicho producto. Como caso de éxito en el diseño UX, tenemos a Airbnb. Ha sido sin duda uno de los más exitosos. Este modelo de negocio innovador ha sabido crear una experiencia de usuario de alto nivel. Esta empresa ha apostado por una gran inversión en el diseño UX-UI. Airbnb pasó de casi al fracaso a ser valorada en $10 millones. Apostaron por centrar la información en sitios clave, por ejemplo, la home, y también por su simplicidad. Una gran parte del proceso de diseño de la experiencia de usuario es conocer a su público objetivo. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Qué los motiva y cómo se mueven? El proceso de un diseño UX consta de 5 fases. A continuación, explicaremos cada una de ellas. Cada vez que un usuario interactúa con un sitio web, un producto o servicio, vive una experiencia. Las percepciones y emociones que se produzcan determinarán su opinión y recomendación. Cuando hablamos de principios, nos referimos a un conjunto de normas, leyes o reglas que forman la base que dirigen el diseño.
ayuda a resolver problemas y la calidad del proceso. Los principios orientados al diseño de experiencia de usuario se fundamentan en estudios universales contrastados que afectan al usuario en el comportamiento de su día a día. Estos conocimientos acerca del comportamiento humano se argumentan en corrientes psicológicas. La psicología aplicada al campo del diseño aporta una visión y facilita los procesos. La psicología de la Gestalt y cognitivismo está muy centrada en el campo de la interfaz y experiencia de usuario. Aprender de la psicología nos ofrecerá herramientas para conocer mejor a nuestros usuarios. La psicología de la Gestalt es una de las más empleadas en el diseño UX e identifica que el todo es más que la suma de las partes. Esta teoría transmite que el significado se pierde según cómo nuestra mente agrupe las formas y los espacios. El cognitivismo o psicología cognitiva es una corriente también muy demandada en el proceso del diseño UX. Estudia los procesos mentales internos como la memoria, la atención, el uso del lenguaje, resolución de problemas o la creatividad. Además, expertos en usabilidad como Jacob Nielsen, Rolf Molig, Donald Norman, entre otros, a partir de sus investigaciones en el campo, también aportaron principios y sugerencias para llevarlo a la práctica. ¿Quieres conocerlos? Profundizaremos a continuación sobre ellos. Presta atención a estos conceptos. No pueden pasar desapercibidos durante un proceso de diseño UX. Se entiende por persona en UX a la descripción de un usuario que representa un segmento de un público objetivo. Conocer, comprender, entender y empatizar con los usuarios de un sistema es clave para que tenga éxito. Para construir personas o un perfil de usuario en UX, los objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo. Es una representación visual de una ruta que un usuario toma desde que entra hasta completar una tarea, ya sea en una página web o en una aplicación. Se utilizan los diagramas de flujo para representarlo. Recuerda que estos diagramas se realizan de izquierda a derecha o de arriba a abajo.
El sistema de diseño en UX será creado por el equipo y establecerá una serie de patrones y contará con una serie de elementos que se pueden y deben reutilizar para el desarrollo de funcionalidades. Un sistema de diseño no es estático sino dinámico, es flexible y se mantiene vivo a largo plazo. A la hora de empezar el proceso UX hay que identificar el nivel de esfuerzo y los productos que hay que producir. Para aclarar estos dos objetivos, será de utilidad aplicar la siguiente técnica. Recuerda, este proceso es una guía, pero no será estrictamente necesario pasar por todos los puntos en cada uno de los diseños UX a los que nos enfrentamos. Por eso, es importante recopilar toda la información, reforzar lo que ya sabemos y atacar aquellas brechas o cuestiones que no tenemos claro.
Dentro de esta corriente se encuentran dos leyes aplicables al diseño. Cada vez que un usuario interactúa con un sitio web, un producto o servicio, vive una experiencia. Las percepciones y emociones que se produzcan determinarán su opinión y recomendación. Cuando hablamos de principios, nos referimos a un conjunto de normas, leyes o reglas que forman la base que dirigen el diseño, ayuda a resolver problemas y la calidad del proceso. Los principios orientados al diseño de experiencia de usuario se fundamentan en estudios universales contrastados que afectan al usuario en el comportamiento de su día a día. Estos conocimientos acerca del comportamiento humano se argumentan en corrientes psicológicas. La psicología aplicada al campo del diseño aporta una visión y facilita los procesos. La psicología de la Gestalt y cognitivismo está muy centrada en el campo de la interfaz y experiencia de usuario. Aprender de la psicología nos ofrecerá herramientas para conocer mejor a nuestros usuarios. La psicología de la Gestalt es una de las más empleadas en el diseño UX e identifica que el todo es más que la suma de las partes. Esta teoría transmite que el significado se pierde según cómo nuestra mente agrupe las formas y los espacios. El cognitivismo o psicología cognitiva es una corriente también muy demandada en el proceso del diseño UX. Estudia los procesos mentales internos como la memoria, la atención, el uso del lenguaje, resolución de problemas o la creatividad. Además, expertos en usabilidad como Jacob Nielsen, Rolf Molig, Donald Norman, entre otros, a partir de sus investigaciones en el campo, también aportaron principios y sugerencias para llevarlo a la práctica. ¿Quieres conocerlos? Profundizaremos a continuación sobre ellos. La teoría Gestalt es una corriente de la psicología e interpreta que la mente entiende que el todo es más que la suma de sus partes, es decir, la mente siempre tratará de tener un orden dentro de un caos. La terapia Gestalt adopta la idea de que no podemos saber cómo es exactamente la realidad, pero sí cómo la experimentamos. Cada persona representa sus propios deseos, experiencias, pensamientos. Precisa que se contemple a cada usuario, individuo, de manera personalizada. Dentro de esta corriente se encuentran dos leyes aplicables al diseño UX, los principios de similitud y proximidad. Estos principios capturan cómo las personas dan sentido a lo que les rodea y a las imágenes que perciben. Simplifican y organizan las formas complejas, ordenando cada elemento que forma para crear un todo. Vamos a verlo a continuación. Principio de proximidad aplicado al diseño de interfaz. Veamos cómo aplican este principio en la versión móvil y web de HubSpot. Como se puede observar, la información está dividida por espacios. Esos espacios recrean esos bloques o agrupaciones. En la versión web se puede apreciar aún más este principio de proximidad. Veamos otro ejemplo de los supermercados Mercadona. En la versión móvil de Mercadona también se aprecian los bloques de información y los espacios en blanco que los separa. Principio de similitud aplicado al diseño de interfaz.
Veamos cómo incorporan este principio utilizando los colores. En la página web de Amazon se ve claramente esa similitud de color en los botones. Aquí apreciamos que siguen el mismo principio. Ahora veamos unos ejemplos de cómo emplean el principio de similitud utilizando las formas. En la página de Amazon se aprecian diferentes espacios separados por formas rectangulares. Y en el caso de la página web de Carrefour, dividen las categorías en círculos. El cognitivismo o psicología cognitiva es una corriente psicológica que se encarga de estudiar los procesos mentales asociados al aprendizaje y al conocimiento, es decir, aprender, examinar y aplicar la información que está en nuestro cerebro acorde a nuestras experiencias y vivencias. El cognitivismo aplicado al diseño UX analiza y optimiza la forma en la que se presenta la información para facilitar y guiar la comprensión del espacio digital. A continuación, veamos algunas leyes dentro de este campo. La ley de Hick. El objetivo es simplificar la información y mantener la comunicación entre los usuarios y el sitio web clara, lógica y consistente. En este ejemplo se puede apreciar cómo simplifican la información, además de la claridad y la sencillez que representa el sistema de navegación. La ley de Fitch. ¿Cuánto tarda un usuario en seleccionar un click to call? En este ejemplo podemos apreciar, primero, el tamaño de las letras, con un mensaje claro y un fondo limpio para que el usuario no pierda el foco y objetivo, que es pulsar el botón para suscribirse. Jacob Nielsen, ingeniero y experto, además de una de las personas más influyentes en usabilidad web, nos detalla 10 principios que todo diseñador UX debe tener en cuenta a la hora de diseñar la interfaz. Vamos a verlo.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de medir un UX? Para medir un diseño de experiencia de usuario es esencial contar con datos y KPIs. Google cuenta con un framework de trabajo que nos puede ser de vital apoyo. Este método se hace llamar HERT y nos ayudará a resolver la necesidad de crear métricas centradas en el usuario de sitios web y aplicaciones. Métricas referentes a las actitudes o percepciones de los usuarios. Métricas referentes al nivel de participación del usuario. Métricas referentes a la aprobación inicial de un producto, servicio, características o funcionalidad. Métricas referentes a los usuarios existentes y cómo estos se convierten en recurrentes y permanecen activos. Métricas referentes a la eficiencia, efectividad y errores. Para poder cuantificar las métricas con el método HERT de Google, hay que utilizar los objetivos, señales y métricas. La respuesta a estos tres factores dependerá si estamos valorando la aplicación, web o una característica concreta. Primer paso: definir los objetivos. Es básico y esencial identificar los objetivos del producto o característica enfocados a la experiencia de usuario. Este será nuestro primer paso que nos permitirá tener una meta concreta y mejorar en torno a ella. Segundo paso: definir las señales. Con señales nos referimos a indicadores que permitan reconocer si nos aproximamos o alejamos del objetivo marcado, es decir, pensar qué comportamientos o actitudes van a manifestar el cumplimiento de los objetivos. Tercer paso: definir las métricas. Transformar las señales en métricas específicas. Compartido contigo, podremos ver aquellos trabajos que hayamos compartido con algún compañero nuestro, ya que Adobe XD nos permite trabajar con un documento en tiempo real con otra persona.
Por último, si deseamos abrir un documento desde nuestro ordenador, pulsaremos en Tu ordenador. Una vez lo pulsemos, nos aparecerá una nueva ventana con los 3 tipos de archivo que podemos abrir en este programa. Vamos a crear un nuevo archivo para iPhone 12. Podremos modificar el tamaño de la mesa de trabajo o crear una nueva. Para crear una nueva, simplemente pulsamos en este icono y hacemos clic. Automáticamente se nos creará una nueva mesa de trabajo con las mismas dimensiones. También podemos pulsar la tecla A para crear una nueva mesa. Si nos fijamos, una vez tengamos seleccionada esta herramienta, en la parte derecha de la pantalla podremos elegir entre diferentes resoluciones en función de los principales dispositivos. La nueva mesa de trabajo siempre aparecerá a la derecha, pero si queremos moverla, deberemos pulsar la tecla V o la herramienta de selección y simplemente mover al lugar que deseamos. Además, si pulsamos 2 veces en el nombre, podemos modificarlo. La segunda cosa que debemos saber será familiarizarnos con la interfaz. En el lado izquierdo de la pantalla nos encontramos con la barra de herramientas. En la parte inferior estará el panel de bibliotecas y el panel de capas. En el panel de bibliotecas estarán todos los colores que hayamos utilizado, estilo de caracteres y símbolos o componentes para reutilizar. Cuando accedemos al panel capas podemos ver todas las mesas de trabajo que tenemos. En la parte superior veremos en qué pestaña nos encontramos. Ahora mismo estamos en la pestaña de diseño, pero también podremos acceder a la pestaña prototipo. En ella podremos dotar de interactividad a nuestras mesas de trabajo. En la parte superior derecha estarán los controles básicos como zoom, vista previa en dispositivos o vista previa en el ordenador. También nos encontramos con la opción de compartir con otras personas. Para utilizar esta opción debemos guardar nuestro documento previamente. Justo debajo nos encontramos el panel de propiedades. Este panel irá cambiando en función de la herramienta que seleccionamos. Este panel mostrará las propiedades y funcionalidades de las herramientas. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta cuadrado, nos encontraremos con las propiedades de alineación, buscatrazos, dimensión y posición, apariencia, etc. La tercera cosa que debemos saber será conocer el uso de la herramienta lápiz. Para seleccionar esta herramienta, pulsamos la tecla P o la seleccionaremos en la barra de herramientas. Una vez seleccionada, ya podremos crear nuestra forma personalizada y la apariencia que deseamos. Si pulsamos 2 veces sobre ella, podremos modificar los nodos o borrarlos con la tecla suprimir. Esta herramienta funciona como lo hacen otros programas de Adobe, es decir, si mantienes pulsado el ratón mientras estás creando un nuevo nodo, podrás crear una curva o si pulsas la tecla Alt o comando en Mac, podrás modificar los controladores de la curva. La cuarta cosa que debemos conocer serán los estilos y símbolos reutilizables. Primero creamos un botón y lo personalizamos. Accedemos al panel de bibliotecas y si pulsamos en el botón Más, crearemos un nuevo componente. También podemos hacerlo pulsando las teclas Control más K o botón derecho Nuevo componente. También podremos guardar los colores o estilos de carácter. Para volver a utilizar el componente que hemos creado, simplemente lo seleccionaremos y arrastraremos. Si queremos modificar un componente, pulsaremos en el botón derecho sobre el componente y pulsaremos en Editar. Como vemos, se modificarán todos los componentes que haya en nuestras mesas de trabajo. Otra función que debemos conocer es Repetir cuadrícula. Esta opción es una de las más interesantes que nos da esta herramienta. Esta opción nos permite repetir cualquier elemento tanto horizontalmente como verticalmente. Vamos a crear una cuadrícula de repetición del botón que hemos creado. Simplemente seleccionamos el elemento y pulsamos en Cuadrícula de repetición. Nos aparecerán unos manejadores que estiraremos hasta llegar al resultado final. Una de las actualizaciones más recientes que ha incorporado Adobe XD es la capacidad de crear componentes y diseños que sean capaces de extenderse de manera inteligente a cualquier dispositivo y en diferentes resoluciones. Como vemos en la pantalla, tenemos 2 mesas de trabajo. Una corresponde a la de un iPhone y la otra a la de iPad.
En la pantalla de iPhone tenemos un diseño simple, una barra de navegación con un logo y un menú, una imagen, un texto y una tarjeta de usuario. Queremos que estos elementos respondan de forma inteligente al tamaño del dispositivo que necesitamos. En este caso, vamos a migrar nuestro diseño a un iPad. Cuando pulsamos en cualquiera de los elementos de nuestro diseño, vemos como en el menú de propiedades del XD aparece una opción que pone Redimensionado interactivo. Con esta opción podemos cambiar el tamaño de elementos de forma receptiva y predeterminada. Al pulsar en un elemento y en Manual, nos aparecerán las proporciones que se han asignado a ese elemento de forma inteligente. Podremos fijar la anchura y altura de nuestros componentes. Por ejemplo, vamos a darle al logo anchura y altura fijas. La barra de navegación únicamente la anclaremos en la altura para que la parte de arriba sea fija, pero lo demás pueda cambiar. Haremos lo mismo con los demás elementos del diseño, entendiendo cómo queremos que se comporte cada uno de ellos. De esta forma podemos pasar este diseño a diferentes mesas de trabajo y de forma responsive, sin importar el tamaño del dispositivo al que migremos. Y ahora, ¿cómo podemos obtener una vista previa de nuestros diseños? Hay dos formas de hacerlo. 1. Hacer clic en el icono de reproducción, un icono de play que se encuentra en la parte superior y a la derecha de la pantalla. Veremos cómo nuestro diseño se abre en una ventana de reproducción desde la cual podremos exportar en diferentes formatos esa preview del diseño para compartirlo con nuestro equipo o nuestros amigos. 2. Podemos ver nuestra preview directamente en el dispositivo para el que lo hemos creado. Haremos clic en el icono del dispositivo, el cual encontramos también en la parte superior derecha. Conectaremos nuestro móvil o nuestro iPad al ordenador. No es suficiente con tener el Bluetooth. Esta fórmula para ver nuestros diseños en directo es muy usable, ya que puedo interactuar con él, moverme entre pantallas, etc. Otra de las funciones más interesantes de Adobe XD es la forma de introducción de imágenes. Podemos simplemente arrastrar la imagen desde nuestra carpeta a Adobe XD, ponerle el tamaño que queramos, los bordes que queramos y colocarla en nuestro diseño. También podemos recortar la imagen haciendo doble clic sobre ella y moverla como queramos dentro de su marco. Hay una forma mejor y más utilizada en la importación de imágenes. Vamos a verla. En primer lugar, creamos una forma y colocamos la imagen dentro de ella. Gracias a esto, tendremos un control mayor de la imagen, ya que la propia forma actúa de máscara y nos ayuda al diseño de la imagen en sí. En XD podemos ver elementos que se pintan de azul cuando pasamos una imagen u otro elemento por encima de ellos. Esto nos está diciendo que aquello que pongamos dentro de estos sitios se enmascarará. Finalmente, arrastramos nuestra imagen a la forma que hemos creado y podremos moverla, redondear sus esquinas, ponerle borde, cambiar su forma sin que se deforme, duplicarla, encuadrarla dentro de sus marcos, etc. Ahora vamos a ver una de las funciones más importantes de XD, el prototipado. Este tiene una pestaña solo para él en la parte superior izquierda de la pantalla. El funcionamiento es muy sencillo. Solo tendremos que clicar en uno de los elementos. Vemos cómo aparece un rectángulo azul y una pequeña pestaña a un lado de la caja. Agarraremos esta pestaña y la arrastraremos a la mesa de trabajo con el que queramos conectar. Al crear la conexión, nos aparecerá en el menú de propiedades de la izquierda las diferentes características que queremos que tenga esa conexión. Así podremos ir creando conexión de ida y vuelta entre las diferentes mesas de trabajo de nuestro diseño. Al pulsar en el play, veremos una preview del prototipado que hemos hecho y podremos compartirlo con quien queramos. Que conocer la función de compartir. Podemos ver esta pestaña en la parte superior izquierda. Al hacer clic, nos aparecerán las diferentes especificaciones que podemos elegir para compartir nuestro prototipo. Se podrá guardar en modo público o privado, en modo revisión, con desarrolladores, mediante una presentación, y todo a través de la creación de un enlace, con el cual podremos compartirlo copiándolo o cogiendo su código incrustado. ¿Qué beneficios aporta una buena experiencia de cliente a la empresa?
Benchmarking a product's user experience involves using metrics to gauge its relative performance against some kind of meaningful standard. Essentially, you're using quantitative data in a summative evaluation to see how you're doing. Usually, teams will set up an ongoing benchmarking practice. They might conduct a benchmarking study every year or after major iterations of the product or service. You might also compare against a competitor or against an industry average. So why should you benchmark? Benchmarking allows us to see how we're improving the design over time. As the design team, we can look back over the changes that we've made and assess whether we're making the progress that we'd hoped to. Once we've captured those improvements, we can also show them to others. Metrics are very useful for demonstrating the impact of design. For example, imagine we're designing an intranet application. For our most important tasks, we collect metrics before and after the redesign project. Stakeholders will be impressed if we can tell them that we reduced the average time for a critical task by 60%. But it's even more impressive if we can connect those metrics to revenue gains or cost savings. So maybe we multiply that time on task reduction by the average hourly pay for employees and by the number of employees. If we can estimate the amount of money we're saving as a result of these design improvements, that'll blow our stakeholders away. We can show how design work contributes to the company's goals. We can tell them exactly what they paid for with the project, and that will make them feel more confident in approving funding and resources for the next round of improvements. Bien terminado.